Buenas noches, ¿qué tal? Reaparece en la pantalla de TV Ciudad MBD Noticias Edición Central. Y como ven, reaparece Natalia Nogués. Nati, volví. gustazo. Igualmente. 100%. Sí, ahora sí. De 95 capaz. Bueno, quien dice 95 dice 100. Y bueno, no, los virus de moda. Es digamos. cierto, es cierto. Sos parte de, capaz que una mayoría, o por lo menos de una porción importante de la sociedad que ha pasado por ese trance. Seguro que lo entienden muchos del otro lado. Es cierto. Bueno, le acá mandamos estamos. el saludo a quien esté en esa situación mirándonos. Exacto. Yo te miré. Todos los días me Sí, dijeron. Bueno, todos los menos días. mal porque así lo establece el contrato. Obligado cualquiera pelea. Bueno, bienvenida, Nati. Arriba. Bueno, repasamos un montón de noticias que hay. Sí, nos el día metemos de en las hoy. noticias, exactamente. Empezamos por el bolsillo en este caso, Sí. salario real. Sigue cayendo el salario real a casi un año de comenzada la 9ª ronda de negociación colectiva, cuyos efectos, recordamos, se van a extender hasta mediados del año que viene. En este marco, el compromiso de recuperación previsto en los lineamientos del Poder Ejecutivo podría no cumplirse. Esto ocurriría debido a que el crecimiento de los precios fue mayor que el proyectado y también a la condicionalidad de los correctivos por inflación. Previamente ya se había producido una pérdida debido a que la 8ª ronda de negociación colectiva en 2020 dejó una caída promedio de 4,3%. Ese tema va a estar en la columna de análisis económico con Germán de Agosto y es uno de varios asuntos. El resto en titulares. Meteorología anuncia ola de frío de viernes a domingo. Prevén hasta 3 grados bajo cero. Frente Amplio realiza pedido de informes por vínculo del presidente de ACE con el Círculo Católico y la compra mediante subasta del ex sanatorio de Casa de Galicia. La justicia uruguaya sentenció a Google a desindexar datos personales. El Ministerio de Salud Pública estudia presupuestar sin concurso a 96 personas trabajadoras contratadas mediante comisión de apoyo. Trabajadoras y trabajadores industriales se movilizaron en reclamo de trabajo en defensa del salario y de la ley de negociación colectiva. Las mujeres consultan a profesionales de la psiquiatría el doble que los hombres y además usan más psicofármacos, según un estudio presentado por InMujeres. Ambientalistas se oponen al acuerdo entre ANCAP y la petrolera Challenger Energy Group sobre exploración marítima de hidrocarburos en Uruguay. Suiza pidió información sobre cuentas bancarias del vicepresidente de ANCAP en ese país. Presentaron proyecto de memorial para expresas políticas. Será un lugar para recordar a las víctimas de entre los años 1968 y 1985. Reabre esta noche la Sala Citarrosa tras la finalización de los trabajos de refacción. Divulgan grabaciones ilegales del candidato de izquierda en Colombia y este responsabiliza al gobierno de Iván Duque. La Asociación Uruguaya de Fútbol sorteará 2 pasajes, entradas y estadía para ver a Uruguay en Qatar, entre quienes compren entradas para el partido de despedida de este sábado con Panamá. MBD Noticias con la vuelta de Natalia Nogués no solo se ve, también se escucha. Exacto, sí, por Uniradio. Eso mismo, 107.7. 107.7. Lo dijimos al mismo tiempo, estamos empezando a afinar, cada vez coordinamos Exacto, mejor. la sintonía. Y aparte Uniradio está en la web también, ¿eh? Sí, uniradio.edu.uy. Eso mismo. Hablando de establecer contactos, ya tenemos un móvil pronto. Exacto, vamos con nuestra compañera Natalia de Brun. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Parte de lo que ustedes decían al inicio, este anuncio de Inumet, esta advertencia respecto a este frío polar que rige a partir de esta noche y va hasta el domingo. Los equipos de calle del MIDES se preparan en su operativo especial para esta noche. En un ratito van a estar las autoridades aquí hablando de este operativo que involucra al Ministerio de Defensa, que coloca 2 refugios más en sus dependencias y además también al Ministerio del Interior con un bus que va a estar recorriendo las calles acompañando a los equipos de calle del MIDES para trasladar a las personas en situación de calle que quieran ir a los refugios. En un ratito volvemos y ya ampliamos esta información. Importante el que pone en agenda Natalia, porque claro, en horas estaremos ya, el país entero estará en esa ola de frío polar. Y si te parece, repasamos otro adelanto. Es cierto, Julieta Núñez Tomás con su informe. ¿Cómo anda, Juli? Tincho, Nati, una alegría que hayas vuelto. Vamos a cambiar un poquito el foco de la información, vamos a hablar de educación porque, como saben, se está proponiendo una reforma educativa, la transformación educativa que se habla desde el gobierno y maestros y maestras reunidos en la Asamblea Técnico Docente rechazaron la primera propuesta de marco curricular nacional que se presentó desde la Dirección General de Educación Inicial y Primaria en esta ocasión. Ellos lo que plantean es que el rechazo
esto va por el lado de la no consulta, la no participación justamente de varias voces de actores importantes, entre ellos justamente los docentes. También cuestionan otros aspectos. Hablamos con Juan Pedro Mir, que es licenciado en Educación, especialista en estos temas, integrante de Edu21, y también sobre presupuesto educativo con el economista Pablo Darrocha. Muchas gracias, Julieta. Tenemos un móvil más de arranque. Exacto. ¿Por dónde estará Mariana Abreu? Compañeros, ¿cómo andan? Estamos en el barrio La Unión, aquí en 8 de octubre y 20 de febrero, en la coordinadora Q del Frente Amplio. Aquí está la intendenta de Montevideo, Carolina Acose, explicando a los aquí presentes el plan B de la Intendencia de Montevideo. Es este plan que anunció la comuna luego de que no se votara el préstamo del BID en la Junta Departamental de Montevideo para obras de saneamiento y limpieza también. Dentro de las acciones que implica este plan B está la generación de un impuesto, que esto se tiene que enviar a la Junta Departamental de Montevideo todavía, para las grandes empresas generadoras de residuos, así que sobre esto vamos a estar conversando en unos minutos nada más. Los dichos de hoy de arranque están asociados a la posibilidad de presupuestación de cerca de 100 personas en el Ministerio de Salud Pública. Exacto, una propuesta que hicieron las autoridades de esa cartera y que se dijeron muchas cosas. Se dijeron. Sabíamos que el Ministerio estaba en proceso de presupuestación por algunos trabajadores no médicos que están afiliados a la Federación y que andan atrás de su presupuestación. No sé las presupuestaciones de los nuevos integrantes de gobierno. Hay personas prestando servicios al Ministerio de Salud Pública y me reitero a lo que ya dije. Hay personas que vienen desde antes de esta administración y hay personas que están en esta administración prestando distintos servicios y distintas funciones. Ya volveremos sobre ese tema. Ahora empezamos por otro, sindical, porque la Confederación de Sindicatos Industriales se movilizó, como había sido anunciado hace bastantes días, por puestos de trabajo en reclamo de mejor salario y también de condiciones para negociar colectivamente. Las y los trabajadores entregaron una plataforma con reivindicaciones a los ministerios de Economía y Finanzas, de Industria, Energía y Minería y también de Trabajo y Seguridad Social. Los trabajadores del sector industrial llevan 17 meses de pérdida salarial pese a que la rentabilidad de las empresas exportadoras viene creciendo. Hoy lo vivimos en esta empresa metalúrgica a nivel de Sinter, pero también lo vivimos hace muy poquito tiempo con la empresa Lactalis en Salto y 50 familias en la calle, como lo vivimos en su momento con Grupo Gloria del Nueva Albesia. En este entendido, nosotros creemos que acá no hay contradicción entre la discusión del salario y los puestos de trabajo. El salario significa, por ejemplo, en la industria láctea tan solo el 11% de la estructura de costo de la propia industria. Y la industria sigue creciendo, las rentabilidades siguen creciendo y la productividad de la propia industria láctea, pero también así la manufacturera, ha crecido y no lo decimos nosotros, lo dice el propio Banco Central del Uruguay. Tras esta movilización, el Sindicato de la Industria Láctea espera que la negociación colectiva avance en la recuperación del salario perdido y se proyecte una cobertura de pérdida futura. Los trabajadores denuncian que las patronales bloquean la negociación y comenzarán con una serie de movilizaciones con paros por turnos y corte de rutas frente a las plantas. El propio ataque que estamos viviendo a la ley de negociación colectiva, que va de la mano con esta actitud como tiene la Cámara de Industria Láctea, de dañar la negociación colectiva porque plantean una cláusula de paz, por ejemplo, en nuestro convenio, que trata de alcanzar mucho más allá de lo que se está acordando y lo que se está negociando, bueno, termina dañando e intentando no llegar a acuerdos. Bueno, y el Ministerio de Trabajo anunció algunas resoluciones que podrían ser bastante positivas para las 150 personas que quedaron desempleadas de Sinteraperam. Sí, van a tener un seguro de paro especial de 6 meses que se va a sumar al seguro que ya de por sí les correspondería en función de legislación previa. Nosotros habíamos pedido un año, el ministro junto al director de trabajo nos transmiten que va a ser de 6 meses, un seguro de paro especial y después los trabajadores van a tener que seguir en el seguro de paro común, si les quedaban 2 meses, 3 meses, 4 meses o un año. Nos parece importante y hay que resaltarlo, porque cuando criticamos, acá no quedamos contentos 100%, pero también hay que resaltar la voluntad del ministro y del Ministerio de Trabajo en dar este seguro de paro especial. Junto a la formación profesional y otras cuestiones que estamos hablando, el registro de trabajadores y trabajadoras del metal y ramas afines, cómo logran reinsertarse en otro tipo de empresa, ojalá que sean autopartistas o metalúrgicas. ¿Quedará esta bolsa también para los trabajadores de 50 y más años? Exactamente, con prioridad en ellos que, hablando inclusive de la famosa reforma de seguridad social que se viene,
Hoy es casi imposible conseguir trabajo a los 50 años, por eso hay que priorizar a esas compañeras y compañeros. Esta semana se instaló la mesa sectorial autopartista, donde los trabajadores reclamaron una política de estímulo a la instalación de empresas, pero exigieron en contrapartida seguros para que no se den nuevos despidos por cierres. Se espera que para la próxima reunión se incorporen el Ministerio de Economía y Cancillería. Ahora cambiamos de tema porque la autoridad tributaria de Suiza solicitó acceder a información vinculada a las cuentas bancarias que eventualmente pueda tener en ese país, así como a los bienes que eventualmente pueda tener en ese país un jerarca del actual gobierno. El vicepresidente de ANCAP, el abogado Diego Durán, según informó hoy el semanario Búsqueda. La Administración Tributaria Federal Suiza envió una comunicación oficial el 19 de mayo al actual vicepresidente de ANCAP solicitando que designe un representante en dicho país para recibir notificaciones y hacer valer su derecho a ser escuchado en el proceso. Esto debido a que Diego Durán recibió $2.100.000 por servicios brindados a Robin Henderson, expropietario de tienda inglesa, en la venta de este supermercado a inversores extranjeros. Según informó Búsqueda, esto debido al trabajo como abogado en el proceso y a otras instancias personales de Robert Henderson. Ese dinero fue depositado en un banco en Suiza en una transferencia realizada por el estudio Gusher y Regules. Esto fue a fines de 2016 y principios de 2017. Según declaró Durán a la Junta de Transparencia y Ética Pública en 2020, al asumir su cargo público, no tenía ninguna cuenta en Suiza. Su patrimonio declarado fue de $1.406.864. Consultado por el semanario Búsqueda, Diego Durán aseguró no tener cuentas bancarias en Suiza ni estar enterado de la comunicación oficial. Los impuestos están pagos y eso es lo que hay que dejar en claro. Lo demás es un secreto tributario. Lo que diga Suiza o lo que haya planteado es un tema en el cual estoy ajeno. Mis impuestos están pagos. Estamos hablando de un tema de hace 6 años que no tiene nada que ver con mi tarea pública actual, declaró al semanario y además agregó: yo me reservo las acciones por el secreto tributario, impuestos pagos y un tema de hace 6 años, finalizó el vicepresidente de ANCAP. Y ahora es tiempo de otro móvil, Nachi. Exacto, volvemos con Natalia de Brun. Bien, volvemos y si bien seguimos en el mismo lugar y ya les adelanto que llegó el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, con quien más allá de estar hablando de este operativo puntual que decíamos por la ola de frío, también le vamos a consultar por lo que hablábamos en el día de ayer. Esta situación de acceso al beneficio, que está en la dificultad de acceso al beneficio de descuento del costo de la garrafa que estaban teniendo los vecinos de Casaballe. Y en ese sentido les comentamos que hoy volvimos a Casaballe, pero además también recorrimos otras zonas de Montevideo. Estuvimos en Cerrito de la Victoria, también estuvimos en Piedras Blancas y en Manga consultando en algunos puntos de venta si también se presentaba esta dificultad. Y no es así. En esos puntos que recorrimos se vende, se utiliza el servicio desde hace muchos años además, y en algunos inclusive nos decían que entre 12 y 13 más o menos son las garrafas que venden bajo este beneficio, bajo este sistema por día. O sea, el sistema en sí está funcionando. Casaballe tiene una dificultad puntual, que era la que mencionábamos ayer, que eran esos 2 puntos de venta que no están aplicando el servicio por no contener el POS o el escáner para leer la cédula, y en el otro caso que era que no aplicaban porque eran un almacén. Pero fuimos a Casaballe, hablamos con los vecinos que tenían esta dificultad y esto era lo que nos decían. Lamentablemente no, cosa que genera mucha frustración en la persona porque, bueno, cuando recibe la noticia, la primera reacción es de alegría, pero cuando se encuentran a la realidad, se encuentran con que no tienen, o sea, que no pueden hacer uso de ese beneficio porque o el distribuidor no se lo lleva o por distintas razones que entendemos que es una tomada de pelo a la gente, ¿no? O sea, decirle que puede comprar el gas al 50% y que cuando vaya a comprar le digan que no, por las distintas razones que sean, digo, no está bueno. Digo. A mí me pasó en particular, llamamos, de lo cual me dijeron que no podían acceder a mi domicilio, una porque por la zona que era Casaballe no había mucho stock de recarga por el tema del paro, y que no tenían, la persona que venía no tenía la aplicación como para hacerme el descuento. Tuve que pagar la garrafa 900 pesos igual, porque no me quedó otra. O sea, llamamos el día viernes pasado, me llegaron el día sábado después de insistir, pedí con la aplicación porque quería el descuento, que quedaban 508 pesos, y me volvieron a llamar al rato: mirá, el del gas te va a ir, pero el tema es que no cuenta con la aplicación como para hacerte el descuento de lo que corresponde al MIDE. No se pueden tomar medidas atrás de un escritorio sin conocer la realidad. O sea,
hay lugares donde de repente hasta tendría que estar diferenciado el precio por la zona. Trabajamos con el beneficio desde que se inició y tenemos una aplicación en el celular que ellos vienen con la cédula, nosotros escaneamos la parte delantera de la cédula y ahí automáticamente nos sale si se les pertenece y le queda la garrafa en este momento a 412 pesos. Bueno, muy bien, cambiamos de tema, Sí. Martín. El Frente Amplio decidió realizar un pedido de informes debido al vínculo del presidente de ACE, Leonardo Cipriani, con el Círculo Católico, mutualista que ayer compró el sanatorio de la ex Casa de Galicia. Claro, Cipriani es socio del Círculo Católico y fue director técnico de esa institución hasta antes de ocupar el cargo en ACE que ocupa en este momento. Además, Eduardo Henderson, que es el actual gerente de ACE, y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, son socios de esa institución, y el actual ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, trabajó en Círculo Católico hasta febrero del año 2020, poco antes de asumir en la cartera. Círculo Católico de alguna manera tiene un vínculo, nosotros no nos olvidamos, allá por 2020, cuando tuvimos algunas referencias sobre, bueno, a nadie escapa que Cipriani era el director técnico de Círculo Católico, a nadie escapa lo que sucedió en aquellos momentos a mediados de abril, cuando tuvo que con su gerente general, Henderson, dar explicaciones sobre aquel correo electrónico enviado desde la gerencia en el que se ordenaba a los responsables financieros del organismo que informaran sobre las deudas de ACE con el Círculo. Nosotros tenemos, no que presuponer, pero sí tenemos la obligación de velar por la transparencia y por otro lado por la seguridad desde el punto de vista de la atención y de los trabajadores. Entonces, sí vamos a solicitar información sobre cuáles fueron los pasos, no a nadie escapa cómo se adquiere también, uno no tiene por qué dudar en este caso del Círculo, pero de alguna manera aquí estamos hablando de una mutualista que recibió la mayoría de los usuarios de Casa de Galicia, estamos hablando de algo así como 18.000 usuarios, estos son cuotas, son tickets, son también un plazo bastante cómodo o adecuado para el pago de las mismas, por lo tanto todo esto tiene que ser en un marco de absoluta transparencia. Legítimamente vamos a utilizar todos los medios desde el Frente Amplio, tanto en las comisiones de salud de senadores y diputados, para que esta transparencia, de la cual se habló mucho en campaña, pero tiene que también ser parte de una práctica continua. Por ejemplo, que el ministro en este momento, en un momento tan complejo, donde se cierra un periodo tan que no esté en el país, y bueno, tampoco hayan dejado protocolos específicos, y lo que se fue generando fue más incertidumbre. Llama la atención que estuviera allí presente en el remate el propio director de ACE y que en principio sí, pero luego que no. Y bueno, esas cosas me parece que tienen que tener una transparencia de la cual no solamente puede quedar en el discurso. Además, el subsecretario del Ministerio de Salud Pública, José Luis Satjian, después justamente de la compra o la adquisición del el sanatorio de la ex Casa de Galicia por parte de Círculo Católico, se refirió hoy públicamente a los pasos a seguir para que los servicios allí comiencen a funcionar. Aseguró que están fiscalizando la atención y también la incorporación del personal de la ex Casa de Galicia. El ministro interino de Salud Pública, José Luis Satjian, adelantó que el proceso de incorporación de las instalaciones adquiridas por el Círculo Católico se ajustará a los plazos establecidos por el síndico fiscal a cargo de la liquidación de Casa de Galicia. Además, aseguró la continuidad asistencial de los IMAES, que hoy tienen 89 pacientes, y el centro de diálisis. Los socios que eran de Casa Galicia ya se están atendiendo los nuevos prestadores. Y del Ministerio de Salud Pública estamos fiscalizando ese proceso de atención. Ya se han realizado varias instancias de control para justamente verificar el cumplimiento de la asistencia. Y queremos también destacar o dejar en claro que desde enero hasta ahora han habido 11 denuncias en el Ministerio de Salud Pública de usuarios de Casa de Galicia. De 36.000 usuarios, han habido 11 denuncias.
Con esto también lo que queremos decir es que cualquier situación que genere una complicación, un problema, se nos la acerque al Ministerio de Salud Pública. La incorporación de los 18.000 usuarios de Casa de Galicia obliga al Círculo Católico a contratar más personal médico y no médico. El convenio fue firmado por los 4 prestadores, están los 4 obligados, no solo el Círculo Católico. Están los 4 y nosotros estamos haciendo el seguimiento en conjunto con los gremios. Hay dificultades, sí, porque hay que construir la base o la nómina de las personas que puedan ser incorporadas, se incorporan a estructuras que ya están en funcionamiento, con todo lo que eso conlleva. Bueno, y sobre este tema también habló Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Sí, básicamente dijo que al sindicato le hubiera gustado que la adquisición del inmueble fuera en favor de ACE. Nos hubiera gustado que hubiera quedado en ACE Casa Galicia para poder fortalecer el sistema público de salud, pero bueno, las reglas de mercado fueron las que primaron y hoy una mutualista privada accede a la compra. Como bien decía la médica, esto también es un alivio para los trabajadores en el sentido que saben que se van a mover un poco más rápido las designaciones para los que habían quedado sin trabajo. Bueno, por ese lado nos alegramos, pero nos hubiera gustado que hubiera quedado en ACE para mejorar el sistema público de salud. Viene un poco lenta, como bien decían hace instantes, y bueno, ahora con esto se aceleraría un poco. Esa es la única que nos pone contento que se haya vendido y que no haya quedado en ACE, pero entendíamos que para el sistema de salud lo mejor era que se quedara en ACE, reforzar toda la zona norte de Montevideo, y bueno, no se dio, el gobierno entendió que no era necesario invertir en esa situación y se le termina quedando uno de los prestadores privados. Y siguiendo en el tema, el sindicato médico informó que se acerca la finalización de la etapa de contratación del primer grupo de médicos y médicas de la ex Casa de Galicia. Desde la gremial se dijo que esta es la segunda fase, así comienza la segunda fase justamente del proceso posterior al cierre de la ex mutualista. Bien, y cambiando de tema, si te parece, volvemos con nuestra compañera Natalia de Brun. Es cierto, porque hay rueda de prensa. Natalia, adelante. Ahora, agradeciendo a ACE. Sí, el ministro Lema ya está dando los detalles de este operativo por frío polar. Ocupándonos en mejorar el tiempo de respuesta en el 0800. Llamamos 31 segundos de respuesta, o sea, se ha mejorado considerablemente. La otra vuelta hacíamos una autocrítica de llamadas que nosotros mismos hacíamos. Esas llamadas las fuimos alternando en diferentes momentos y está a 31 segundos la respuesta de 0800. Usted decía recién, hacía referencia a que van a poner policlínico móvil circulando 24 horas en el día de mañana. ¿También van a reforzar el equipo humano a la hora de salir a las calles en esta noche tan fría? Sí, de los equipos técnicos del Ministerio ya hay más equipos que están trabajando en el territorio. Lo que coordinamos con ACE es el policlínico, mañana va a estar en diferentes puntos para hacer un chequeo de estado de salud, tanto de personas a la intemperie como de personas que se encuentren en centros, pero a raíz de la propuesta que hacía el presidente de ACE, en vez de las 20 horas cortar, que es de 8 a 20 horas, se va a mantener durante la hora de frío, y la idea que tenemos es que esta dinámica, cada vez que se dé este operativo, el policlínico se transforme en un servicio 24 horas en vez de estar 12. Lema, ¿cuántos cupos son en total los que se están dando? Cupos, en realidad tenemos cupos para dar respuesta, las respuestas que se den. Hemos dicho que en el corto plazo, acá hay un trabajo corto plazo, mediano y largo. Corto plazo da resguardo, toda persona que necesite y acceda a ir a un lugar lo tiene que tener. Por otro lado, el trabajo a mediano y largo plazo que tiene que ver con atender las causas, que no hay que generalizar, pero sabemos que afectan temas de adicciones, que estamos trabajando ya con ACE, ya hemos abierto centros y vamos en la línea de incorporar más, también con la Junta Nacional de Drogas, atender situaciones de salud mental y trabajar mucho con las personas que recuperan la libertad, que según datos de lo que es el censo del año 2020, un porcentaje importante, una vez que recuperan la libertad, termina en situación de calle, entonces tenemos que actuar con mayor profundidad y cuanto antes. Ahora la Dirección Nacional de Apoyo Liberado está en la órbita del Ministerio. Yo le preguntaba el tema de cuáles son los barrios donde hay más personas en situación de calle, porque las unidades van a salir en algunos barrios, Pocitos, Punta Carretas, el centro. ¿Qué pasa con los demás? ¿Cuál es la situación? Eso rota, cambia, vemos en el centro, es notoria la presencia.
Yo el otro día hice una recorrida nocturna por diferentes barrios de Montevideo, en donde comparando con otra que había hecho, vemos cierta movilidad en algunos casos. Lo importante es que los equipos tienen que tener, por un lado, la postura proactiva de ver situaciones e intentar convencer, y por otro lado lo que es la respuesta a las advertencias ciudadanas, que siempre agradecemos porque es muy importante, porque es imposible que nosotros tengamos técnicos en todas las esquinas. Entonces muchas veces el vecino se encuentra con un caso y cuando nos advierte, a nosotros nos genera una información que es muy importante porque nos permite optimizar los recursos de tal manera de ir justamente donde se presentan esos casos. Por eso es un trabajo conjunto. Nos quedamos con estas impresiones del ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, y ahora volvemos al Ministerio de Salud Pública como tema, porque justamente en esa cartera se estudia la posibilidad de presupuestar a unas 100 personas, una parte de ellas personal de confianza del actual ministro, Daniel Salinas, y también hay allí militantes del partido Cabildo Abierto. Sadjian confirmó que la mitad de las personas postulantes ingresaron en esta administración. Mediante un correo electrónico, el Ministerio de Salud consultó a 96 funcionarios contratados por Comisión de Apoyo si manifiestan voluntad de ser presupuestados en la próxima rendición de cuentas, según informó el semanario Búsqueda. Hay personas prestando servicios al Ministerio de Salud Pública y me reitero a lo que ya dije, hay personas que vienen desde antes de esta administración y hay personas que están en esta administración prestando distintos servicios y distintas funciones. Y en ese sentido lo que hay es un estudio exploratorio que se le realizó la consulta a esas personas porque hay que cuantificar en caso de que se decida avanzar o no en esa posibilidad, pero son personas que hace varios años que están prestando servicios, la mitad por lo menos que decíamos desde el año 2000 hasta la fecha. En la lista aparecen el chofer del ministro Salinas, Celio Suárez de los Santos, Julio Buzón, yerno del presidente de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, que trabaja directamente para el ministro Salinas, el comisario retirado Carlos Popovich, ex custodia de Salinas y hoy coordinador de infraestructura y transporte de la cartera, Ana Luisa Sanguinetti, hija del coronel Luis Sanguinetti e integrante de la Juventud Cabildante, entre otros. Si se define que sea ese camino, sería una opción o un artículo que sería puesto a consideración del Parlamento. Acá no es que el Ministerio va a realizar algo que no sea en conocimiento o que no sea votado por el Parlamento Nacional, con lo cual corresponde seguir avanzando, seguir cuantificando. Bueno, y también en la entrevista hoy en Ciudad Viva se consultó a Martín Pereira, al dirigente sindical de Salud Pública, justamente por esta situación. Y Pereira dijo que a nivel del sindicato por ahora simplemente analizan lo publicado por Búsqueda. Nosotros sabíamos que el Ministerio estaba en proceso de presupuestación por algunos trabajadores no médicos que están afiliados a la Federación y que andan atrás de su presupuestación. No sé las presupuestaciones de los nuevos integrantes de gobierno. En el Ministerio demoran mucho las presupuestaciones, son 2 o 3 años de trabajo. Muchas veces antes de empezar a hablar de una presupuestación vamos a leer la noticia en profundidad y a hablar con los compañeros del sindicato de base del Ministerio y con las autoridades de ser necesarios y hay incluidos en esa lista gente que haya entrado recientemente y tengamos compañeros a la espera de ser presupuestados. Y ahora otro móvil, Nati. Sí, Diego Martini, ¿por dónde andás? ¿Qué tal, Natalia, Martín? Buenas noches. Nos encontramos en el anexo del Palacio Legislativo, donde se está llevando un conversatorio a propósito de la ley de talles y estamos con la diputada frente amplista Betiana Díaz, que es una de las impulsoras de este proyecto. Betiana, bueno, ¿de qué trata este proyecto? Bueno, muchas gracias por este espacio. Este proyecto en realidad viene a poner arriba de la mesa un problema que estamos teniendo como sociedad, que es qué pasa con los talles en Uruguay. Así que lo que busca es garantizar el acceso a talles para todas las personas. Hay como un prejuicio de que esto es para algunos cuerpos o para los mal llamados talles especiales, y esto no es así, sino que busca garantizar talles para todas las personas y también que la industria de la vestimenta tenga más herramientas de desarrollo, que sepa para qué cuerpos está produciendo y además también que pueda ayornarse, por decirlo de alguna manera, y ofrecer diversidad, porque hay toda una parte de la demanda que no se está cumpliendo en plaza local y mucha gente que no encuentra talla aquí, obviamente sale a buscar talla en el exterior, ¿no? Y compra en línea, por ejemplo. Entonces, la idea es que esto funcione como
un garante de derechos, este proyecto, para las personas en el ejercicio de un derecho fundamental, como es el derecho a la vestimenta, pero también como un impulso al sector industrial de la vestimenta. Hablamos también de unificación de talles, ¿no? De que todos los talles S, M, L, XL sean los mismos en todos lados, que no haya diferencia en ello. Exacto, para que esto pase, en realidad lo que nosotros decimos es que hoy, por ejemplo, la industria no conoce cuáles son las medidas de las corporalidades uruguayas. Entonces, el proyecto incluye un estudio antropométrico de la sociedad uruguaya para conocer cuáles son las medias de los talles de la tallería uruguaya, para que haya coherencia, porque además la distorsión de talles tiene impactos muy negativos en la salud mental y física de las personas. No encontrar talle o verse en un talle que en una tienda es un S y de repente en otra es un L, eso va generando problemas a nivel de la autopercepción y sobre todo lo que queremos proteger es la salud mental y física de las infancias y las adolescencias, ¿no? Eso nos parece central, que también son quienes muchas veces terminan teniendo estos problemas asociados a trastornos de la conducta alimentaria, aislamiento. Mucha gente deja de hacer cosas por no acceder a la vestimenta. Entonces nos parece importante reivindicar este derecho. Diana, ahora están presentes representantes de todos los partidos, representantes de organizaciones sociales. ¿Hay acuerdo entre todos los partidos para llevar esto adelante? Tenemos un acuerdo en avanzar en este sentido. Estamos trabajando de forma muy primaria, obviamente, en esta iniciativa, lo que tiene que ver con algunas modificaciones, sugerencias que han hecho los diferentes actores involucrados, como el Sindicato Único de la Aguja, la Cámara de Diseño, la Cámara de la Vestimenta, la propia organización Ley de Talles, es lo que estamos considerando para poder seguir avanzando y darle media sanción a este proyecto. Diana, te agradecemos por estos minutos con MB Noticias. Martín y Natalia, volvemos a piso cuando quieran. Muchas gracias, Diego. Seguimos con otros temas. El exalcalde Frente Amplista del municipio G, Gastón Silva, expresó su preocupación por la situación de seguridad, en particular tras el asesinato de un comerciante días atrás en el barrio Peñarol. Sí, dijo que la actual estrategia de seguridad no es suficiente, que el Frente Amplio concretó avances, pero que tampoco alcanzaron y que no es bueno lo que está ocurriendo bajo esta gestión. El sistema político y aquellos que hacíamos o hacemos política ha fracasado en este tema, todo el sistema. El tema de la violencia, la inseguridad, no es de ahora, ya tiene más de 2 o 3 décadas en este país y ningún partido pudo efectivamente resolverlo. Tal vez no se resuelva, pero sí acercarse a la mejor estado de situación. El Frente Amplio estuvimos 15 años y mejoramos muchísimas cosas y no alcanzó. Y el Partido Nacional dice ahora que hace 2 años y medio que está haciendo cosas que tampoco alcanza. Entonces hay un fracaso del encara el tema de la violencia, que no es solamente el tema del narcotráfico, el microtráfico, no es solamente el tema de la boca pasta base, es un tema de violencia en la sociedad. Femicidio, violencia sexual, violencia doméstica, violencia económica. Es violento que alguien tenga, o muchos de estos uruguayos han sacado 9.000 millones de dólares fuera del país y esa gente está haciendo cola para comer un tupper. La droga no es un tema de Peñarol, ni de Marcó, ni de Nuevo París. La droga es un tema que está en Carrasco. La diferencia entre Carrasco y un dealer, y acá hay un kiosquito que en la esquina te vende la pasta base. Y mientras no haya políticas de los partidos políticos en ponerse de acuerdo en algunas cosas que son elementales y algunos que gobiernan en este momento diga que hoy poco menos que se ha mejorado, que la situación no es así. A ver, la gente siente en carne propia lo que las estadísticas no están diciendo, los números no están diciendo. Mientras no haya otras medidas, los resultados van a seguir siendo los mismos. Y yo como vecino lo que se haga a la vuelta de acá, a Washington lo mataron una mañana en la feria. Por 100 gramos de mortadela, una bala. Y eso uno lo siente, eso uno lo vive. Y dice la gente acá, dice, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Aparte de pasar un patrullero un poco más, un helicóptero un poco más rato. Y la preocupación mía va como vecino, va como actor político en su momento, que si no se hacen cosas diferentes, el resultado va a ser el mismo. Y de la zona de Peñarol al centro de Montevideo. Exacto, cambio de lugar, Mariana Abreu. ¿Por dónde estás ahora?
Así es, compañeros, a la Intendencia de Montevideo, porque la Intendencia está dando a conocer el Plan B, el plan que anunció luego de que fracasara el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo en la Junta Departamental de Montevideo, porque no se alcanzó los votos necesarios para la aprobación, un préstamo que iba para obras de saneamiento y limpieza. El Plan B implica, entre otras cosas, cambiar progresivamente los contenedores, extender el sistema de motocarros y de bolsones, concretar la obra del arroyo Mataperros en el barrio del Prado, y una iniciativa que generó bastante repercusión y algo de controversia, que es aplicar un impuesto a las grandes empresas generadoras de residuos, y esto se va a materializar enviando un proyecto de ley a la Junta Departamental de Montevideo por parte de la Intendencia, algo que todavía no ha sucedido, y en este marco la Intendencia hace una consulta pública a instituciones, organizaciones, empresarios, a la población en general, para que puedan opinar sobre esta iniciativa y la forma de implementar el cobro. Cobro que se va a basar en dos elementos: en la cantidad de material que generan las empresas y lo que puedan recuperar a través de su plan de gestión, y los costos que implica a la Intendencia de Montevideo gestionar lo que son estos residuos. Hay tiempo para participar de esta consulta pública que se hace a través de la página web de la Intendencia de Montevideo, a través concretamente de un formulario, hasta el 28 de junio. Ahora, columna de análisis económico. El tema, en un sentido bien amplio, Nati, es el salario real. El salario real y los compromisos del Poder Ejecutivo. Sí. ¿Se llega o no se llega? Germán de Agosto, bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Justamente vamos a aprovechar esta instancia para conversar. Justo hace unos días salió un informe del Cuesta Duarte que analiza las 83 mesas que justamente ahora van a discutir el eventual adelanto del correctivo. ¿Se acuerdan que estaba previsto para mediados del año que viene? Pero en un contexto de aceleración inflacionaria, el Poder Ejecutivo sugirió que la negociación tripartita podría llegar a adelantar. Entonces vamos a ver, en primer lugar, de dónde venimos. ¿Y de dónde venimos? De la octava ronda, que fue la ronda puente, que es lo que vemos ahora en la primera placa justamente. Esta ronda comenzó a mediados del 2020 y se extendió justamente hasta el 2021 como un periodo puente, donde lo que hubo fue, en verde lo que tenemos es el aumento que se dio en algunos casos, fue en enero, en otros casos fue abril, y el 7,3% es justamente la inflación, ¿sí?, de esos 12 meses. Entonces, si lo expresamos gráficamente, como está en el costado, todo lo que no compensa el ajuste salarial respecto al aumento de los precios es salario real perdido, que es lo que tenemos en el área roja. Justamente, ¿de dónde venimos? Venimos de una pérdida de la octava ronda equivalente a 4,2%. ¿Sí? En ese marco, lo que vamos a ver ahora en la segunda placa es cuál es la estructura prevista en los lineamientos del Poder Ejecutivo para la ronda en curso. Básicamente, 2 años, ¿sí?, para la mayoría de los convenios, con ajustes nominales semestrales. Esto es una sopa de números, así que perdónenme, va a ser un poquito entreverado, pero es un tema, es tan importante como entreverado. Así que lo que tenemos son, en los primeros semestres, ven, tenemos lo que sería el ajuste a cuenta de la inflación, es lo que está en celeste. Por ejemplo, en el semestre que va de julio 2021 hasta enero del 2022, había una parte prevista del ajuste que incorporaba una inflación de 1,8%. Y además, abajo lo que tenemos es justamente el compromiso de recuperar parte de ese 4,2%. ¿Qué quiere decir? Es de 0,7 puntos porcentuales. De ese 4,2, lo que estaba previsto recuperar durante ese semestre, ¿sí? Lo mismo pasa cuando nos corremos un semestre más. Tenemos un ajuste a cuenta de la inflación equivalente a 3,7 y una resta de lo que sería el compromiso. Entonces, básicamente, lo que nos queda en ese año, que es el año que estamos terminando de transitar, es una recuperación que se había prometido del orden de 0,5 puntos porcentuales. Siempre estamos pensando sobre ese menos 4,2. Esa es la referencia sobre la cual estaba prevista. Y para el año próximo tenía lo mismo, ajustes semestrales, uno de 2%, otro de 3%, y la recuperación que falta para llegar a ese 1,6 puntos que correspondía al caso de los sectores menos afectados y las grandes y medianas empresas. Recuerdan que era una pauta diferencial.
¿Sí? Entonces, esto es lo que teníamos y al final del periodo, dentro de un poquito más de un año, lo que teníamos eran los correctivos, básicamente para compensar la diferencia entre la inflación que estaba prevista y la inflación que efectivamente se dio. En particular, es relevante destacar que lo que tenemos es un ajuste o un correctivo condicional. ¿Condicional a qué? Al nivel de empleo de cada sector. El ajuste es el correctivo del 100% si el sector tiene la misma cantidad de cotizantes en BPS los que tenía en 2019. Si tiene menos cotizantes, las proporciones del ajuste varían. El correctivo es del 80% o incluso puede llegar a ser del 60% si ese sector particular no volvió a los niveles de empleo formal, porque lo estamos viendo a través de los cotizantes. Sí. ¿Sí? Entonces, esto es básicamente el esquema que estaba previsto en los lineamientos. Pero ahora, como vemos en la placa número 3, ¿dónde estamos? Tendríamos que estar cerca de haber recuperado un 0,5 de esos 4,2 puntos perdidos. Y acá lo que tenemos es la evolución del salario real expresada de otra manera. ¿En qué sentido de otra manera? Tenemos la línea roja que nos marca cuál es el promedio del salario en el 2019. ¿Sí? O sea que cuando estamos por debajo es porque estamos por debajo de ese umbral de referencia. Y hoy por hoy estamos justamente 4,1% por debajo del nivel que teníamos en el 2019. O sea que, ¿dónde estamos? En el incumplimiento de este compromiso, que justamente es lo que deriva en la discusión sobre la posibilidad de adelantar. Esa recuperación sería prácticamente nula si uno compara Exacto, lo se prometido perdió con más este número. salario. No solamente no se recuperó, hay que tener previsto que las metas de inflación sobre las que están previstas estos lineamientos eran sumamente ambiciosas. Suponían que hoy por hoy la inflación tendría que estar por debajo del 6% y está en 9,4%. O sea que hoy por hoy lo que tenemos es esta situación. No se recuperó durante el primer año del convenio lo que estaba previsto que se iba a recuperar, ¿sí?, en el marco de ese compromiso. Y por último, lo que tenemos, si ahora simplificamos un poquito más, en la última placa, es en lugar de hacerlo por semestres, ya directamente tomamos los 2 años que dura el convenio. Entonces, el ajuste previsto, que es lo que está en blanco, es justamente lo que se preveía que iba a aumentar la inflación. ¿Cuánto iba a aumentar en el año que viene transcurriendo, desde que comenzó esta ronda? Un 5,6%. ¿Cuánto va a ser la inflación? Ahí digo, va a ser, porque estamos estimando, porque todavía faltan 2 meses para julio, y va a ser 9,4%. ¿Qué supone eso? Que se generaría un correctivo del orden de 3,6%, que es el que hay que ver si se adelanta o no. Pero la situación no termina ahí, porque nos queda todavía un año más de convenio, ¿sí? Porque justamente vamos hasta mediados del 2023. ¿Y cuál es la situación que hoy está prevista para ese año que nos queda? Justamente una situación similar. Un ajuste por inflación que tiene previsto un incremento de 5,1%, pero una inflación o una proyección de inflación que se ubica en el entorno de 8,5%, lo cual también nos vuelve a dar un correctivo de 3,2%. Un estimativo, total. Es un estimativo, por eso está el tema del adelanto o el no adelanto, porque es una pérdida que se va a ir acumulando y sobre el final del periodo, más allá de la condicionalidad sobre el empleo, supone que el correctivo sea altísimo, lo cual también puede ser una fuente de problemas para el otro lado del mostrador. O sea que esta es la situación donde estamos. Venimos de una pérdida salarial en el marco de la 8ª ronda, que fue la ronda puente, de 4,2%. Sobre esa pérdida salarial se asumió un compromiso que iba a recomponer en este periodo un 1,6%. ¿Sí? En realidad sería 1,6 puntos porcentuales para ser precisos. Hoy, llegado casi a la mitad del recorrido, lo que tenemos es que no se dio esa recuperación, sino que se profundizó la caída y para adelante lo que podemos esperar es una situación similar porque la evolución de los precios va a continuar desacompasada de las pautas que estaban previstas para los ajustes a cuenta de la inflación, la parte de arriba, y para los ajustes por recuperación, que era parte de ese compromiso. Teníamos los dos componentes. Bueno, mucho para analizar, ¿no? Mucho. Estimaciones, compromisos, 9ª ronda, Es inflación. un tema, hoy le decía a Tincho cuando hablábamos, que es un tema súper, es una sopa de números, es un tema súper complicado, pero también es un tema súper relevante. Y sí, por supuesto. Muy clara la columna de cualquier modo. Y bueno, las sensaciones que nos quedan no son positivas, pero eso ya no depende de Germán. Y bueno, exactamente. Y en definitiva vos supongo que sienten el correlato de lo que se ve justamente en los números, porque eso es algo que... Sí.
Muchas gracias, Germán. Por favor, muchas gracias a ustedes. Bien. Y ahora vamos a hablar de cosas que se vienen ahora nomás esta noche en la pantalla de TV Ciudad. Exacto, porque esta noche está Relatos, este programa que conduce nuestra compañera Ana Laura Pérez, que abordará la problemática del sicariato en Uruguay. Sí, un problema acuciante realmente, que, digamos, plantea algunas preguntas. ¿Qué es el sicariato? ¿Cómo es que se lleva adelante? ¿Cómo llega una persona joven, ¿no? Esto es muy común, a dedicarse a matar a otra persona por dinero o por drogas? Un sicario es un asesino de alquiler. Es un enviado de la muerte en vida, que es contratado por alguien. Nosotros empezamos a sentir este tema o a vislumbrarlo después de iniciado este siglo, ¿no? Personas jóvenes, personas prácticamente sin mañana, personas con una escasa educación. Ya nuestra población nos estaba nos estaba dando ciertas señales, por ejemplo, algunos de ellos ya vinculados a la delincuencia organizada. Cuando queríamos intervenir o llevar a cabo un proceso de reinserción social, pues nos dimos cuenta que estos chicos tenían estas dificultades porque a lo mejor sus familiares estaban vinculados aún y ellos no podían reinsertarse. Los mayores contratistas de sicarios son los ricos. Obviamente no se produjo un día para otro, ¿no? No. Un día amaneció uno y dijo, bueno, voy a ser sicario, ¿no? Y yo me pregunto, ¿dónde está el relato de este proceso que nos trajo hasta acá? Ahora pasamos a la cuestión educativa, que alguna conexión con lo anterior tiene. Educación en Reforma con nuestra compañera Julieta Núñez Tomás. Gracias, compañeros. Sí, tendrá que ver y en realidad lo que se está planteando ahora es justamente una reforma de la educación y lo que sucede, como adelantábamos al principio, es que maestros y maestras reunidas en las asambleas técnicos docentes rechazaron este documento de propuesta de un marco curricular nacional que va en consonancia con esta transformación educativa que plantean desde el gobierno. Después de discutirlo por más de un mes es que se genera este documento al que accedió MBD Noticias, que tiene varios puntos de rechazo vinculados al marco curricular nacional, principalmente en 3 puntos. Uno muy fuerte y que atraviesa, de hecho, todo el documento vinculado a la falta de consulta o de participación de determinadas voces que son muy importantes dentro de la educación, como por ejemplo los propios maestros y maestras. También la consolidación de un modelo de aprendizaje por competencias. Hay varias críticas enfocadas allí, algo que en realidad viene sucediendo hace ya varios años, pero que en este momento y con esta modificación del marco curricular se consolidaría, y también la desaparición o modificación de determinados roles y tareas. Lo que dice el documento, y creo que es una parte que deja bastante claro cuál es el espíritu de rechazo de maestros y maestras hacia esta modificación, es que el marco curricular nacional no resuelve ninguno de los problemas que atraviesa la realidad educativa de las escuelas ni de los estudiantes, como por ejemplo la falta de maestros, los problemas edilicios, el perfeccionamiento del equipo docente, los profesores especiales, los grupos superpoblados y también los equipos multidisciplinarios. Este documento tiene varias frases, varias citas, y vamos a compartir aquí una de ellas, que es de Miguel Soler, y lo que dice es que ninguna reforma de la educación ha tenido éxito nunca contra el profesorado o sin su concurso, y esto lo plantean porque entienden que el rechazo que hacen a este marco curricular nacional no es solamente por su contenido o por la forma de presentarlo, que llegó sin mucho tiempo de anticipación a las asambleas técnico-docentes, sino también porque sienten que se hizo a espaldas del Magisterio Nacional y que se hizo eludiendo la participación real de los colectivos organizados. Y esto obviamente lo que plantean es que para una reforma, una transformación educativa se necesita esa voz fundamental. Sobre estos y otros temas fue que consultamos a Juan Pedro Mir, que es maestro, es licenciado en Educación y es integrante de la comisión directiva de EDUI 21, en los que nos mencionaba es que Uruguay necesita urgentemente una transformación de las estructuras de la educación y que, en su opinión, el marco curricular nacional podría ir en ese sentido o aportaría a esa transformación. Sin embargo, estuvo de acuerdo en que esto no se puede hacer de espaldas a los maestros y sin su participación. No hay transformaciones estructurales sin la participación y sin el recoger y el tejer opiniones con los directamente involucrados. Por supuesto que son los trabajadores de la educación y por supuesto que son las familias
necesariamente, ojalá que en el tiempo que queda por delante se construya confiabilidad entre los actores, se construyan líneas de acuerdo, pero en una dinámica de cambios, ¿no? O sea, construir acuerdos para construir inmovilismo en la transformación curricular, lo único que genera es continuar aumentando la exclusión social, sobre todo de los sectores excluidos, para la redundancia. Entonces, ojalá que los actores sociales, los actores políticos, los actores sindicales encuentren de la mano de la dotación de recursos una agenda que signifique la transformación, la profesionalización de la actividad docente, la mejora de las condiciones de trabajo, pero también la transformación de las estructuras curriculares, sin las cuales no va a haber necesariamente, porque he escuchado que el tema no es curricular, el tema también es curricular. El tema también es curricular, en el sentido de cómo se organizan las asignaturas, en el tema cómo se organizan los conocimientos a enseñar, el tema de qué se enseña, cómo se enseña, en qué tiempos y espacios, en qué calendario, el tema también es curricular. Julieta, ¿qué dice del presupuesto este documento al que tuviste acceso? Es impensable pensar en una transformación educativa que no tenga en cuenta el momento presupuestal que se está viviendo. Dicen que no se puede transformar la educación en un contexto de recorte presupuestal, que es lo que están planteando. Como saben, públicamente varios actores vinculados a la educación vienen hace tiempo reclamando el 6+1 del PBI para la educación. En este momento se encuentra más o menos en un 2,2%, pero la proyección que tienen para 2024 es de 1,9%. Muy lejos de la cifra más cercana, al 6+1, que fue el 4,5 que se llegó. Vamos a compartir ahora datos vinculados a un análisis que hizo el economista del Instituto Cuesta Duarte y docente también de la UDELAR, Pablo Darrocha, de la evolución del presupuesto de la ANEP. Como pueden ver, allí del 2020 al 2021 hubo una reducción del 3,5% del presupuesto general de la ANEP y entre 2021 y 2022 fue de 0,5%. Esto repercute obviamente en el salario de maestros y maestras, en el salario de los funcionarios de ANEP, que tuvo una modificación también de 2020 a 2021 de 3,2%, una reducción en ese sentido, y entre 2021 y 2022 de 0,6%. Esto es una de las patas más grandes del presupuesto de la ANEP, va hacia salarios, y esto obviamente genera una pérdida salarial si se compara con, o si se estudia mediante el índice de precios de consumo. La reducción por trabajador o trabajadora es de 7,96%, casi 8%. Le pedimos a Pablo Darrocha que nos desarrolle qué fue lo que sucedió en términos de evolución con el presupuesto de la ANEP y qué es lo que puede esperar la educación para el futuro. El presupuesto educativo, entendido con la asignación de recursos que recibe ANEP, UDELAR y UTEC, desde el año 2005 ha tenido un crecimiento sostenido y muy fuerte, que lamentablemente empezó a cambiar esa tendencia a partir del año 2020, donde empezamos a experimentar una caída en la asignación presupuestal. Una caída del orden del 3,5% en términos reales, ¿no? Es decir, una asignación significativamente menor. Estamos hablando de uno de los incisos más importantes, no solamente porque se trata de la educación, sino porque es la que no solamente brinda un servicio de enorme trascendencia a una población que lo requiere, sino que son un gran número de docentes y no docentes vinculados con el área. Hoy estamos como muy enfrascados en ese debate que se concentra en lo salarial, que en algunos incisos representa más del 85% de su presupuesto. Este es el caso de ANEP, por ejemplo. No es el caso de otro, pero que está claro que afecta por igual la capacidad de compra de todas y todos los trabajadores. Por lo tanto, hay un foco ahí, que al mismo tiempo se suma con las necesidades de infraestructura, las necesidades de inversión, las necesidades de gasto de funcionamiento, que primero fueron recortados con el decreto 90 y posteriormente con una asignación presupuestal de recorte, ¿no? Que se ubica en términos reales 3 puntos por debajo, y eso es muy preocupante para una prestación, un servicio, básicamente un derecho, como es brindar educación de calidad como la que brinda nuestro país.
El informe, Juli, lo empezaste hablando con Mir. ¿Qué dijo Mir de este tema, el presupuestal? Bueno, estamos hablando justamente de la transformación educativa, de las necesidades de modificaciones estructurales dentro de la educación, y él decía que eso es necesariamente acompañado de una modificación en el presupuesto y apostó a la próxima rendición de cuentas para tener una señal significativa para la educación en lo que tiene que ver con el futuro, sobre todo vinculado a las necesidades de perfeccionamiento de los docentes y también a la innovación en educación. Uno esperaría que en la próxima rendición de cuentas haya, así como hubo en la primera infancia una apuesta a reforzar en la rendición de cuentas anterior, haya en esta dadas las condiciones de crecimiento que ha tenido el país en los últimos años, en el último año particularmente, haya una apuesta al fortalecimiento del presupuesto educativo y vinculado a las condiciones, sobre todo, de atender las áreas más complejas, como son la extensión del tiempo pedagógico y el fortalecimiento de la profesionalización docente, ¿no? Nosotros tenemos que, necesariamente, la articulación de los espacios socioeducativos con la educación formal, la ampliación de las escuelas de tiempo completo y tiempo extendido, de los liceos de tiempo extendido, la ampliación de la alimentación escolar a la enseñanza media. Y va atado a lo que tú también mencionás, me parece que es el tema de la innovación y la investigación científica. No es pensable, y la inversión social en cultura, ¿no? No es pensable que con los datos, que con la inversión que Uruguay tiene de un 0,4 del PBI en innovación e investigación, se pueda generar la expansión en esa área que la OECD, la ONU, la UNESCO están planteando para, los presupuestos en innovación y en investigación científica. ¿Qué tal? Comenzamos nuestro capítulo internacional. Una vez más lo hacemos en Colombia y seguramente lo haremos muchas veces de aquí al 19 de junio porque la campaña está que arde. Por un lado, uno de los candidatos, Rodolfo Hernández, anunció que va a dejar las apariciones públicas por miedo a ser acuchillado, textualmente. Pero por otro, hoy se armó un gran escándalo porque el equipo de campaña de Gustavo Petro denunció, el propio Petro, que el presidente Iván Duque le filtró a la revista La Semana una serie de videos que fueron grabados ilegalmente, supuestamente, durante la previa a la primera vuelta electoral, donde se manejaban distintas estrategias para combatir a los otros candidatos. Dijo Petro que esto es un Watergate del que deberá responder el presidente Iván Duque. La revista colombiana Semana publicó este miércoles una serie de filmaciones de encuentros virtuales y presenciales del equipo de campaña de Gustavo Petro que muestran al senador electo por el Pacto Histórico, Roy Barreras, explicando a otros miembros del partido que los medios estaban por publicar información sobre visitas a las cárceles, al pabellón de extraditables de dirigentes del Pacto Histórico ofreciendo la no extradición a los mismos. El 13 de abril el canal Noticias Caracol había señalado al hermano de Petro, Juan Francisco, visitando a políticos presos en la cárcel de La Picota, y una semana después la revista Cambio acusó a la senadora Piedad Córdoba por conversar en ese centro de reclusión con 3 extraditables, aunque el hermano de Petro, si bien reconoció los encuentros, dijo que nunca en ningún momento se habló de lo que tenía que ver con ningún tipo de negociación oscura, de rebaja de penas o compra de votos. Gustavo Petro, que según un sondeo de la encuestadora Llanas publicado este domingo supera al empresario Rodolfo Hernández con una diferencia de intención de voto de apenas el 1%, sostuvo que la revista Semana está desesperada con el ascenso del Pacto Histórico en las encuestas, publicando simplemente la evidencia que grabaron ilegalmente. ¿Quiénes? Los mismos que le entregaron grabaciones. El gobierno, denunció en Twitter el candidato de izquierda. Sobre las reuniones, el senador Barreras, involucrado en los videos, dijo que los medios lo van a sacar pronto, por lo que había que estallarlo, como cuando se estalla controladamente un explosivo, llamando a descalificar la noticia, no tratando de justificar las reuniones, y que hay que recordarle a la gente quiénes han sido marionetas del gobierno. Y nos vamos a Los Ángeles. Antes de meternos de lleno en la parte oficial de la Cumbre de las Américas, hablemos de la Cumbre de los Pueblos, que tradicionalmente se celebra en forma paralela. La integran organizaciones sociales, defensoras de los derechos humanos, defensoras del medio ambiente, indigenistas, sindicalistas, y que en esta oportunidad criticaron al gobierno de Estados Unidos no solo por no haber invitado a 3 países, Cuba, Venezuela y Nicaragua, sino también por el abordaje de los temas que se hace. Entre los temas que están proponiendo y de los que preocupan a todas estas organizaciones está la violencia de género, el medio ambiente y la inmigración, entre otros. Además, se produjeron algunos incidentes, como es habitual en estos casos.
La Cumbre de los Pueblos, un foro alternativo a la cumbre oficial a la que asisten fuerzas progresistas integradas por sindicalistas, movimientos campesinos, indígenas y defensores de los derechos humanos, comenzó este miércoles con críticas al gobierno de Estados Unidos por no invitar al evento principal a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Manolo de los Santos, uno de los coordinadores de la reunión alternativa, dijo que la cumbre de Biden es un fracaso, en parte por su exclusión de 3 países, y afirmó que quienes participan en la Cumbre de los Pueblos están allí para promover un proyecto colectivo de liberación en el hemisferio, afirmó en diálogo con el diario mexicano La Jornada. En el encuentro se criticó a Estados Unidos por no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela y se felicitó la actitud del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que decidió no ir a la reunión por no aceptar exclusiones, al tiempo que criticaron a la administración de Biden por no otorgar las visas a varios invitados cubanos a la cumbre alternativa, que igualmente participaron del evento a través de un video. Otro reclamo realizado durante la inauguración está vinculado al tema migratorio y la necesidad de que exista una regulación para quienes llegan a Estados Unidos, ya que según señaló Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, es muy desafortunado que la inmigración no se esté discutiendo al más alto nivel, pues no tienen liderazgo, señaló a la agencia EFE. Los organizadores de la Cumbre de los Pueblos realizaron distintas movilizaciones por Los Ángeles y en la misma se abordarán temas vinculados a la violencia de género, la soberanía alimentaria, la justicia climática y el mundo del trabajo, entre otros. Y la parte oficial de la cumbre tuvo la inauguración con el discurso oficial, por supuesto, del presidente Joe Biden, quien dijo que la democracia va a ser el sello distintivo de Occidente de aquí a un futuro. Abogó por la unidad de los pueblos, no se refirió precisamente a los países excluidos y hoy también ante empresarios dijo que es hora de enterrar el neoliberalismo y preocuparse un poco más de la gente. Esto en un contexto donde hoy también hubo reuniones bilaterales en medio de una cumbre de las Américas con muchas ausencias. Durante la apertura de la cumbre, que contó además con los discursos de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el presidente del Perú, Pedro Castillo, cuyo país fue el último anfitrión de la cumbre, Biden destacó que la región de las Américas es extensa y diversa y que pese a no estar siempre de acuerdo, son democracias que trabajan sus desacuerdos con respeto mutuo mediante el diálogo y que esta cumbre es una oportunidad para unirse y considerar ideas audaces y medidas ambiciosas. Si bien evitó referirse a los países excluidos por decisión propia de Estados Unidos y a las reacciones que ello generó, sostuvo que no hay razón por la que el hemisferio occidental no pueda ser seguro, próspero y democrático, y señaló que es necesario formar una alianza de las Américas para la prosperidad económica que le permita a la región afianzar su competitividad, como también invertir para asegurarse que el comercio sea sustentable y responsable. Entre otros aspectos, Biden anunció que el viernes lanzarán la Declaración de Los Ángeles, que tendrá un enfoque novedoso para manejar la migración, que permita compartir la responsabilidad y generar un compromiso mutuo de invertir en soluciones regionales que incrementen la estabilidad y permitan una migración organizada para hacerle frente a las redes de tráfico humano que se aprovechan de gente desesperada. El ministro de Defensa de Brasil, Paulo Sérgio Nogueira, dijo que se están haciendo todos los esfuerzos posibles para encontrar al periodista británico y al indigenista desaparecidos en la Amazonia. Hay muchas críticas y muchas presiones sobre el gobierno brasileño para que iniciara una búsqueda importante con hombres y material en la zona de la Amazonia. Noticia de último momento, parecen haber encontrado rastros de sangre en una barca del único detenido por este episodio. Se sigue buscando a estas personas, aunque todavía no hay rastros de lo que pueda haber ocurrido con ellos. El ministro Nogueira dijo hoy que no hay dudas sobre el esfuerzo que realiza el ministerio para ayudar con las búsquedas en la Amazonía y tras lamentar el episodio dijo que se desplegaron alrededor de 150 hombres entre guerreros de la selva y soldados especializados para ingresar en bosques y ríos en coordinación con la Policía Federal y con las dependencias gubernamentales en el área de medio ambiente. Para finalizar, el ministro sostuvo que el área de Atalaia do Norte en Vale do Javari es crítica y muy sensible y que hay muchos problemas en el territorio, por lo que las autoridades no tienen idea de lo que pudo haber pasado. El presidente Jair Bolsonaro había afirmado que los desaparecidos se habrían encontrado a mitad de camino con 2 personas que ya fueron detenidas por la policía y que están siendo investigadas, remarcando el riesgo que corrían en una lancha en una región completamente salvaje y en una aventura que no se recomienda porque puede pasar cualquier cosa, desde un accidente a una ejecución. El periodista inglés Don Phillips y el miembro de la Unión de Pueblos Indígenas del Vale do Javari, Bruno Araújo Pereira, viajaban por un río en el estado de Amazonas
personas y el último registro de ambos ocurrió en la mañana del domingo en la comunidad de São Rafael. La Unijaba, organización a la que pertenecía Araújo, informó que ambos habían recibido amenazas en los días previos sin dar más detalles sobre el tema y que viajaron con el objetivo de visitar el equipo de vigilancia indígena en el lago do Xaburú para que el periodista pudiera visitar el lugar para un libro sobre medio ambiente en el que estaba trabajando y que ya habían participado juntos en expediciones en la región en el año 2018. Estamos redondeando el primer bloque. ¿Queda más todavía? Exacto, ya volvemos con más información. Bueno, ya volvemos con más información. Lo anunciado, una inédita sentencia de la justicia obliga a Google a eliminar información personal que estaba incluida en noticias de hace más de 10 años vinculadas a una denuncia penal ya archivada. La abogada Virginia Servieri, directora del estudio que defendió a las personas demandantes, dijo que la sentencia fue bajo el argumento del derecho al olvido, al tratarse de información personal contenida en artículos periodísticos desactualizados y obsoletos, textuales palabras, que a juicio de la abogada ya no cumplían con ningún tipo de función informativa. Bueno, y nos vamos, Martín. Es cierto, ya viene lado B con Óscar Andrade, el senador del Frente Amplio, Partido Comunista, aquí en los estudios de TV Ciudad. La rendición de cuentas. Bueno, entre otros temas, ¿no? Seguramente. Bueno, repasamos el pronóstico del tiempo antes de irnos, Martín. Pronóstico del tiempo, cuando el país entero, más allá de lo que vamos a brindar para Montevideo y área metropolitana, Nati, entra en ola de frío polar, a tenerlo en cuenta. Exacto. Mañana ya miren la mínima, 4 grados. La mínima 4 grados, la máxima 10, ya se va a notar desde dentro de poquitas horas, ¿no? La baja de temperatura bastante importante. En Capital y cercanías, por lo menos el sábado tendremos el consuelo del sol, que seguramente ayude a que una sensación térmica muy baja no esté tan abajo como podría estarlo sin él. De todos modos, las temperaturas lo dicen casi todo. 3 la mínima, 11 la máxima para Montevideo y área metropolitana. Y el domingo, 4 la mínima, 12 la máxima, apenas sube un poquito la máxima, pero bueno, abrigarse y tratar de cuidarse en la medida de lo posible. Sí, y ojalá en breve ya se salga de esta etapa que viene con bajísimas temperaturas de viernes a domingo inclusive. Nos estamos yendo. Nos reencontramos mañana a las 19 horas. Gracias por estar, que pasen bien. Meteorología anuncia ola de frío de viernes a domingo. Prevén hasta 3 grados bajo cero. Frente Amplio realiza pedido de informes por vínculo del presidente de ACE con el Círculo Católico y la compra mediante subasta del ex sanatorio de Casa de Galicia. La justicia uruguaya sentenció a Google a desindexar datos personales. El Ministerio de Salud Pública estudia presupuestar sin concurso a 96 personas trabajadoras contratadas mediante comisión de apoyo. Trabajadoras y trabajadores industriales se movilizaron en reclamo de trabajo en defensa del salario y de la ley de negociación colectiva. Las mujeres consultan a profesionales de la psiquiatría el doble que los hombres y además usan más psicofármacos, según un estudio presentado por InMujeres. Ambientalistas se oponen al acuerdo entre ANCAP y la petrolera Challenger Energy Group sobre exploración marítima de hidrocarburos en Uruguay. Suiza pidió información sobre cuentas bancarias del vicepresidente de ANCAP en ese país. Presentaron proyecto de memorial para expresas políticas. Será un lugar para recordar a las víctimas de entre los años 1968 y 1985. Reabre esta noche la Sala Citarrosa tras la finalización de los trabajos de refacción. Divulgan grabaciones ilegales del candidato de izquierda en Colombia y responsabiliza al gobierno de Iván Duque. La Asociación Uruguaya de Fútbol sorteará 2 pasajes, entradas y estadía para ver a Uruguay en Qatar, entre quienes compren entradas para el partido de despedida de este sábado con Panamá.